quiero saludar a Ana María Cadena, magíster en antropología, profesional en economía y especialista en desarrollo económico local, con amplia experiencia en dirección general, con diferentes entidades, entre algunas de ellas el Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, Banco de la República, entre otros datos importantes de su hoja de vida. Quiero saludar a Ana María Cadena. Bienvenida. Carlos, muchas gracias. Un saludo también para ti y para todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Bien, yo quiero saludar también a los asistentes. Escríbanme, por favor, desde qué ciudad nos ven y cuál es el nombre de su empresa, para enviarles también un caluroso saludo desde aquí, Bogotá, la capital del país. Saludamos a Fernando Emilio, a Oscar Augusto, a Alberto, a todos los que se encuentran allí con nosotros. Y me escribe Claudia Milena desde Cali, Almacenes La 14. Bien, un abrazo para Claudia Milena y a todos los que se siguen conectando a partir de este momento. Tengo entendido, Ana María Cadena, que tienes una breve introducción. Yo voy a estar tras bambalinas y cuando así lo requieras, iniciamos con una sesión de preguntas que los asistentes a esta conferencia pues ya tienen, digamos, escrita y redactada. Por supuesto, pues ya conocíamos algo de cuál iba a ser el tema. Y también quiero saludar a todas las personas que se conectan a través del Facebook Live de LatinPyme. Hagan sus preguntas allí también y con Ana María estaremos hasta las 12 del mediodía respondiendo las preguntas. Así pues, de que Ana María, bienvenida y adelante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están acá. Realmente queremos compartir con ustedes un poco el ejercicio que hemos hecho desde la UGPP, todo el gobierno nacional, que hemos estado trabajando muy arduamente por construir este programa que es el PAEF. El PAEF es el programa de apoyo al empleo formal que el gobierno nacional constituyó como una forma de reaccionar ante un momento muy difícil que estábamos viviendo. Digamos que todo el tema de la pandemia, del COVID-19, hizo que se afectara de manera muy importante toda la estructura económica del país y el gobierno fue consciente de eso. A veces nos dicen que el gobierno se demoró en actuar. Yo realmente lo que vemos en las cifras y en lo que hemos analizado nosotros es que abril fue el primer mes muy duro. Marzo fue un mes que cuando uno ve el comportamiento en términos de los cotizantes, digamos que se comportó muy similar a meses anteriores y al mismo mes de años anteriores, pero en abril sí empezamos a ver una caída fuerte en términos de los cotizantes. Y abril, recordemos, fue el primer mes que el PAEF subsidió las nóminas. Es la primera vez en Colombia que el gobierno nacional subsidia las nóminas del sector privado. Y eso empezó entonces con las nóminas de abril. Se empezó otorgando un subsidio del 40% de un salario mínimo, en ese momento eso equivalía a 351.000 pesos por cada uno de los cotizantes que cumplían los requisitos y digamos que el programa empezó a nacer, a crecer, a desarrollarse y desde abril entonces se están entregando subsidios con recursos públicos para pagar las nóminas del sector privado. A la fecha hemos logrado beneficiar más de 142.000 empresas. Hemos entregado recursos por 6.4 billones de pesos con este programa y lo más importante, se han protegido más de 4 millones de empleos y eso quiere decir que son 4 millones de familias que han logrado mantener su ingreso. Recordemos que realmente el empleo es la columna vertebral de la política social, de la política económica, y por eso este esfuerzo ha sido tan grande, porque creemos que es ahí donde está la posibilidad de mantener ese tejido social, y entonces con este programa hemos logrado que 4 millones de familias mantengan pues ese ingreso que es fundamental. El programa, digamos, nosotros llevamos trabajando en él 11 meses. Ustedes saben que en principio nació para tener 4 ciclos. El gobierno nacional a través de la ley 2060 lo amplió y por eso en este momento estamos haciendo las validaciones correspondientes al 11º ciclo, que nos permitirá muy pronto entregar los recursos asociados a esta última fase del programa, pues digamos hasta este momento. Entonces, pues Carlos, realmente estamos acá para escuchar las dudas de los empresarios, para saber también su percepción, cómo han vivido el programa y todo lo que pues puedan tener como dudas y estar acá para responder y que también generemos como un diálogo acerca de este tema. Bien, 11 de la mañana, 5 minutos, estamos presentando Mundo Empresarial hoy con Ana María Cadena.
Y nos preguntan, ¿qué es y por qué se creó el programa de apoyo al empleo formal PAEF? Para algunas personas que de pronto no tienen ese concepto claro. Listo, bueno, entonces recordemos, el PAEF significa Programa de Apoyo al Empleo Formal, tú lo has dicho, muchos lo conocen como el subsidio a la nómina. Y es como tal vez ya mencionaba, la primera vez, y es que uno a veces como se le olvidan las dimensiones de las cosas, la primera vez en la historia del país que el gobierno nacional entrega recursos a nuestros empresarios, ya sean personas naturales o jurídicas, ya hablamos de empresarios, pero realmente son los empleadores, cualquiera que sea su categoría, les entregan recursos para que puedan pagar la nómina que ellos tienen, para que puedan pagarle a sus empleados. ¿Por qué se creó? Porque realmente, digamos que el impacto de la pandemia fue muy claro. Como te decía, nosotros empezamos a ver, nosotros hacemos un seguimiento, digamos, muy juicioso de ver mes a mes cómo evolucionan los cotizantes. Y veíamos que en abril la caída más o menos correspondía como alrededor de 1.500.000 cotizantes menos de lo que esperábamos. Entonces decíamos, bueno, realmente hay que reaccionar. Eso sin hablar pues de todas las cifras de empleo que ya el DANE en su momento nos iba entregando, y eso generaba unas alertas, como te digo, el empleo realmente es ese pilar y esa columna vertebral que hay que cuidar en un momento de crisis y que se convierte en ese elemento que, realmente más precioso y que hay que proteger. Entonces, por eso surge el programa como una medida para proteger el empleo formal, y nosotros aquí hemos querido desarrollar como una idea que queremos compartir con los empresarios, y es esa idea de ser formal paga. O sea, ¿por qué quienes recibieron un subsidio lo recibieron? Porque han sido formales, porque no empezaron hoy ni ayer a ser, digamos, ordenados, juiciosos en el pago de la seguridad social de sus trabajadores, de todo el tema de la formalidad de su empresa, sino que lo han sido durante un tiempo, durante mucho tiempo. Y eso tiene consecuencias. Ser formal realmente paga. Y empezó a ser muy concreto ese lema, ¿no? Ser formal paga es que te pagaba y te llegaba 351.000 pesos por cada uno de tus cotizantes que cumplían los requisitos. Eso después fue cambiando y ahora estamos hablando de 363.000 pesos para los cotizantes que son hombres o son asociados a las actividades menos impactadas, y el 50% de un salario mínimo que corresponde a 454.000 pesos para todos los cotizantes mujeres o aquellos que están en los sectores más afectados, que sabemos son, por ejemplo, todo el tema de restaurantes, hoteles, entretenimiento, recreación, y todos ellos están entonces recibiendo un subsidio especial. Bien, Ana María, ¿en cuánto tiempo se implementó este programa? ¿Con qué rapidez? Bueno, eso fue un tema realmente que a nosotros pues casi que nos llena de orgullo y nos sorprende, no nos deja sorprender. Sabíamos la urgencia, conocíamos que estábamos en un momento en que realmente este país necesitaba que actuáramos y actuáramos ya. Y cuando te digo que actuáramos ya es que fueron 10 días. El decreto 639, que fue el decreto que creó el programa, se expidió el 8 de mayo de 2020. Hubo unos tiempos de, por supuesto, discusiones, y la discusión más importante que hubo en ese momento es que ese decreto 639 inicialmente decía que los beneficiarios del programa iban a ser personas jurídicas, pero la discusión fue no. Realmente las personas naturales empleadoras están en una situación igualmente crítica y es tan importante incluirlos como beneficiarios del programa como a las personas jurídicas. Y entonces el 19 de mayo se expidió el decreto 677, que entre otras lo que hizo fue decir, también las personas naturales pueden ser beneficiarias del programa. Y mira, ese decreto que cambió el alcance del programa salió el 19 de mayo, y el 22 de mayo nosotros ya estábamos recibiendo las primeras postulaciones. Entonces, realmente esto fue un ejercicio que yo no les alcanzo a describir lo que implicó para nosotros. Fueron horas y horas de días y semanas sin parar un solo momento para poder alistarnos para lo que implicaba poner en operación el programa. Y es que poner en operación el programa quería decir que teníamos que ser capaces de hacer cruces de bases de millones y millones de registros, 60 millones de registros. Cada vez que nosotros nos llegan las postulaciones, hacemos un ejercicio masivo de validar eso. Entonces, todo eso en 10 días logramos básicamente poner en operación este programa, pero bueno, la verdad lo hicimos sabiendo que era realmente necesario para esos empresarios y esas empresas que estaban pasando
por momentos muy difíciles y en ese sentido lo hicimos realmente con mucha ilusión y mucho gusto. Bien, 11 de la mañana, 11 minutos. Estamos presentando Mundo Empresarial. Un saludo para Fernando Emilio. Nos ven desde la Superintendencia de Subsidio Familiar en Bogotá. Paola Andrea también un abrazo. Silvia Joana, todos conectados. Quiero invitarlos a que hagan sus preguntas a Ana María Cadena. Hoy estamos hablando del PAEF y también de otros programas del gobierno que se han implementado en los últimos meses para ayudar y para generar tejido social. Bien, ¿qué otros programas de apoyo a los trabajadores diseñó el gobierno nacional aparte del PAEF? Sí, muy importante, Carlos. El PAEF yo lo llamo como el papá de una serie de programas que vinieron entonces conceptualizándose y estructurándose después. Uno muy importante fue el programa de apoyo a la prima de servicios, porque entonces decíamos, bueno, muy importante generar este subsidio a la nómina del mes a mes, pero llegaba junio y llegaba la presión de tener que pagar la prima a los trabajadores y pues también, digamos, la necesidad de recibir los empresarios un apoyo en ese sentido y entonces se creó el PAP. El PAP es el programa de apoyo a la prima de servicios. Inicialmente entonces se creó para esa prima de junio. Y en ese ejercicio, entonces, nosotros recibimos también esas postulaciones y posteriormente la ley 2060, que amplió el PAEF, ya la mencionamos, también dijo, bueno, para la prima de diciembre también vamos a dar un apoyo. Y entonces para ese programa de la prima hemos tenido esos dos ciclos, el de junio y el de diciembre de 2020, y ese programa ha sido también muy importante. Y otro fue el de auxilio a los suspendidos. Y acá, entonces, es importante entender qué era lo que estaba pasando en esa coyuntura de tan dura de la pandemia. Y con este ejercicio que te digo que hacemos mensualmente de entender qué está pasando con los cotizantes, con las cotizaciones, veíamos que los empresarios, digamos que entre otros elementos y herramientas a las que acudieron, fue a una que era de poner a las personas como en una suspensión temporal del contrato. Entonces, las personas nos manifestaban, no, mi contrato quedó suspendido. Mira que esa herramienta, que es una novedad que nosotros podemos ver en la pila, creció más de un 200% en el mes de abril, si lo comparábamos contra el año 2019. Es decir, era un fenómeno que se estaba volviendo realmente muy importante, creciendo muchísimo y generando una situación muy crítica. Porque finalmente, bueno, ¿qué era algo importante? Esa persona mantenía digamos, su seguridad social, pero no tenía un ingreso realmente, porque al estar su contrato suspendido, pues no tenía su salario. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se diseñó otro programa que, como dije, se llama el subsidio de los suspendidos, que lo que hacía era ya no darle un subsidio al empresario, sino un subsidio directamente al empleado que quedaba en esas condiciones del contrato suspendido. Entonces, digamos que fueron esos tres ejes, el del PAEF, que da el subsidio a la nómina, el del PAP, que da el subsidio a la prima, y el que ayudaba directamente a esas personas cuyos contratos quedaban suspendidos. Bien, continuamos. Más inquietudes. Mire, ¿cuáles han sido los resultados de estos programas adicionales? PAP y suspendidos. ¿Qué balance pueden hacer ustedes de los resultados? Porque uno dice, bueno, el plan es este y vamos a atacar de buena manera, diciéndolo, a la población para mejorar sus condiciones, pero ¿cuál pudo haber sido el resultado tras un año? Tras un año, sí, señor. Bueno, muy importante los del PAEF, tal vez ya lo hemos mencionado, pero lo voy a retomar. 142,000 empresas o personas empleadoras, 142,000, 4 millones de empleos. Con el PAP, entonces, tuvimos beneficiados 85,000 empresas, más de 860,000 empleados, y con el auxilio a los suspendidos, cerca de 234,000 personas. En términos de recursos, en el PAP hemos girado 286,000 millones de pesos, con el auxilio a los suspendidos casi 60,000 millones de pesos, y con el PAEF 6.4 billones de pesos. Eso quiere decir que entre los tres programas, el gobierno nacional ha invertido más de 6.7 billones de pesos en esto. Y realmente es un monto muy significativo. 6.7 billones de pesos es un monto de recursos muy importante, pero es un monto de recursos que ha permitido proteger
en una situación muy crítica el empleo formal. Y por eso, digamos que cada uno de esos recursos, el gobierno los ha priorizado con ese entendimiento de que son recursos que están yendo a proteger, digamos, lo más sagrado que es ese tema del empleo. Mira, nos pregunta Claudia Milena López. Felicitaciones por esta conferencia, por esta charla. ¿Dónde puedo o dónde se puede consultar cuáles fueron los empleados beneficiados por los cuales la empresa recibió el auxilio? Sí, nosotros hemos querido como generar mucha información sobre esto, queremos que la gente esté al día entendiendo y sabiendo y teniendo la información. Entonces creamos una página web exclusiva para este programa, que es paef.ugpp.gov.co. En esa página ustedes van a encontrar todos los informes, pero no solo eso, hay una pestañita que dice listado de beneficiarios. Si ustedes hacen clic ahí van a encontrar las 142.000 empresas que han recibido el subsidio. Creemos que esta es información pública, que entre más gente la conozca, mucho mejor. Y ahí mismo, también una persona con su cédula y el NID de su empresa puede ver si la empresa ha recibido plata por él. El empleado no recibe el recurso, es la empresa. Pero ahí puede ver si la empresa recibió un subsidio para pagarle su salario, que sigue siendo el salario que él tenga. Y en muchos casos, por ejemplo, o si es necesario, pueden contarnos, mire, vi esto y me queda esta duda, ¿por qué esta empresa recibió si yo ya no trabajo? No sé. También en esa misma página hay otro link, digamos, donde ustedes pueden comunicarse con nosotros, contarnos qué están viendo, etcétera. Y eso realmente ha sido muy constructivo y permanentemente estamos como en comunicación y en diálogo tanto con las empresas como con los empleados. Bien, continuamos. ¿Cuántos empleos se han protegido en este año de convocatorias realizadas? Aunque ya hemos dado un balance, me gustaría que retomáramos ese dato para que recordemos que estos programas del gobierno realmente sí han dado resultado. Carlos, sí, yo creo que eso no es repetitivo y vale la pena señalar. Cuando yo te digo que son más de 4 millones de empleos con el PAEF, quiere decir que nosotros hacemos un ejercicio juicioso y cuando yo te digo ese número ya hemos hecho muchas validaciones de garantizarte que no estoy duplicando, por ejemplo, una persona 2 veces, que se puede haber dado un subsidio por una persona 11 veces, pero yo solo lo cuento una vez. Es decir, cuando te digo que hemos dado subsidios para 4 millones de empleados, son 4 millones de personas distintas, que muchas de ellas lo han recibido sistemáticamente las 11 veces o 10 o 9 o 8 y hay diferentes combinaciones ahí, pero son 4 millones de personas únicas, es decir, 4 millones de familias que han seguido recibiendo pues su ingreso, de su salario, que pues en muchas ocasiones todos tuvimos pues esa angustia de poder perder nuestro empleo. Eso con el PAEF. Y recordemos, para los suspendidos fueron cerca de 234.000 personas que en esos meses del principio, como te contaba, veíamos que ese tema de las suspensiones temporales de contratos estaban tan fuertes, hemos visto que eso ya ha retomado como su dinámica más normal y se ha normalizado ese tema, pero en ese momento que fue tan complejo eso, tuvimos cerca de 234.000 personas y finalmente con el PAP, pues más de 860.000 empleados, que eso sí pueden muchos ser digamos, los mismos que los 4 millones de los que te hablo para el PAEF, pero que además de recibir subsidio para sus nóminas, lo recibieron para la prima. Bien, dice Yasmín Cárdenas. Hola Yasmín, un abrazo donde quiera que se encuentre. Yasmín, y gracias por estar conectada en estos momentos. Dice, por favor, me confirman nuevamente la página, por favor, la página donde deben comprobar o podrían comprobar que llegó el auxilio. Sí, paef.ugpp.gov.co. La escriben así, entiendo que o www.paef.ugpp.gov.co. Bien, continuamos. La empresa debe validar si los empleados por los cuales recibió el auxilio sí corresponden, pregunta Milena López. Bueno, Milena, mira, te voy a explicar un poco y creo que esto es útil para todos, contarles un poco. Yo creo que dirán, yo entrego mi formulario y qué pasa después de que yo entrego mi formulario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros en la UGPP
lo que hacemos es coger el NIT de tu empresa, o si tú fueras una persona natural, empleadora, cogemos tu cédula o tu documento con el cual te identificas, que pues, cada uno lo puso en el formulario de postulación. Y nosotros tenemos acceso a muchas bases de datos. La más importante y la que es, digamos, la que es el corazón de nuestras validaciones es la pila, que es donde está toda la información sobre las cotizaciones de los colombianos. Y entonces vamos a la pila y empezamos a ver, digamos que en tu empresa tú tienes 10 empleados, por los cuales haces tus cotizaciones adecuadamente, etcétera, y empezamos a ver esos cotizantes. Entonces empezamos a ver que cada uno cumpla con los requisitos que tiene la norma. Y los voy a recordar muy rápidamente como para que todos lo tengamos claro. Entonces yo empiezo a ver de esos 10 en el ejemplo. Cotiza por al menos por un salario mínimo. ¿Por qué? Porque el programa lo que quiere es, ya lo hemos dicho, entonces apoyar el empleo formal, entonces vemos que se le esté cotizando al menos por un salario mínimo a esa persona. Perfecto. Que la persona esté afiliada como empleado del solicitante. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros sabemos que a través de la seguridad social cubrimos nuestros riesgos de salud, los riesgos laborales, el tema de nuestra pensión a futuro, etcétera. Entonces vemos que efectivamente tus empleados estén afiliados en la EPS que corresponda, que se le esté llegando el recurso de la pensión a la que cada uno haya elegido de las posibles afiliadoras en pensión, etc. Y vemos que efectivamente esté activo cotizante. Que no tenga una suspensión temporal de contrato, ya la mencionamos. Si la persona está suspendida, su contrato está suspendido, pues entonces no tiene el subsidio, ya lo dijimos, durante el principio de la pandemia lo que se hizo ahí fue dar un subsidio directamente al empleado que tenía su contrato suspendido. Que se le haya cotizado el mes completo, los 30 días. Y luego hacemos unas validaciones adicionales, que no esté fallecido, por ejemplo, lo revisamos con la base de la registraduría. Que no haya sido contabilizado para otro empleador. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en 2 lugares, no se van a dar 2 subsidios por mí. Entonces, se contabilizaría únicamente para uno de los empleadores. Y la norma da una última restricción, y es lo que se quería en un principio era mantener el empleo, es decir, que esa gente que tenía un empleo no lo perdiera. Entonces, lo que dice la norma es, por lo menos la mitad, y eso la ley 2060 lo bajó al 50%, de los empleados por los cuales usted reconozca el subsidio deben venir desde febrero. Puede haber otra parte que usted haya, pues digamos, incorporado o no, pero por lo menos la mitad deben venir desde febrero. Y eso aquí es importante. Febrero es como nuestro mes de referente. Nosotros lo llamamos como el último mes sin choque. Y en ese sentido, febrero se vuelve como la comparación. Entonces, a ninguna empresa se le otorgarían más subsidios del total de empleados que tenía en febrero. ¿Bajo qué supuesto? Si usted en febrero, cuando no había pandemia, cuando no había crisis, cuando no había habido un choque sobre su producción, tenía 10 empleados, pues este programa que lo que busca es proteger esos empleos y ayudarle en un momento de crisis. Si hoy usted tiene 20 empleados, pues digamos máximo se le va a dar un subsidio por los 10 que tenía en febrero. Recordemos que el criterio fundamental es que la empresa haya perdido por lo menos el 20% de sus ingresos. Y en ese sentido no tendría pues como mucha lógica que una empresa que está en plena crisis pues tenga más empleados de los que tenía al principio. Entonces eso es básicamente lo que hacemos. Revisamos todos esos criterios de validación y al final decimos, bueno, eran 10 cotizantes, 8 cumplieron, entonces tienes concepto de conformidad para 8 y eso es lo que se entrega a las entidades financieras. Se les dice, esta empresa tiene 8 cotizantes validados y el banco, digamos, va y hace una cuenta de cobro del Ministerio de Hacienda, quien le gira los recursos y a su vez esos recursos llegan a los empresarios. Bien, pregunta Gladys. ¿Qué proyecciones tienen con estos programas? ¿Qué nos puede decir? ¿Hasta cuándo se extenderán estos programas? ¿Tendrán un fin? Pues a ver, Carlos, ahí yo tengo que ser muy franca. Como está la ley vigente en este momento, el programa está hasta marzo de 2021, es decir, el mes pasado recibimos las últimas postulaciones. Sabemos, sin embargo, que dentro de las proyecciones del Ministerio de Hacienda y dentro de los intereses del gobierno está la posibilidad de poder ampliar el programa, y en ese sentido se está discutiendo una norma en el Congreso que permita que eso sea así. Ya estamos nosotros, digamos, muy
listos y dispuestos a que si a través del Congreso de la República se decide que el programa se amplíe, pues digamos que nuestra capacidad técnica está lista para poder continuar con lo que ha sido el programa, pero pues hay que ser claros, digamos que esto requiere una modificación de la ley. Bien, dice Silvia, Joana, ¿habrá nuevas postulaciones para el beneficio PAEF? ¿Tienen fechas estipuladas para postulaciones nuevas o aquí muere todo? Pues digamos que es un poco la misma pregunta de nuestro oyente anterior y en ese sentido pues estamos muy pendientes de lo que en el Congreso se defina. Bien, estamos pendientes de lo que el Congreso se defina. Continuamos con más preguntas a través de las diferentes redes sociales. ¿Cuántos meses? Bueno, esto ya lo hemos hablado, entonces no lo vamos a hacer. ¿Cómo se determina el número de empleados para presentar la solicitud al PAEF? Sí, y tal vez uno de nuestros oyentes también tenía la misma inquietud y es que cómo sé yo al final cuántos subsidios me dan o a cuántos tenías derecho. Y lo que nosotros hacemos, como les mencionaba, es tomar la norma, y la norma fue muy clara en decirnos quiénes pueden acogerse al beneficio. Entonces, ustedes lo han visto, quienes se han postulado el formulario no dice para cuántos empleados quiere usted recibir un subsidio, sino que le dice para hacerlo muy fácil. Lo que quisimos fue que fuera muy sencillo aplicar. Entonces, aplicar es un proceso muy sencillo. Todas las entidades financieras desarrollaron un formulario único en línea. Es un formulario de unas preguntas muy fáciles, muchas sí o no, números de documentos, etcétera. No hay que adjuntar sino un certificado de cumplimiento de requisitos y para quienes lo requieren una copia del RUT. Y somos nosotros desde la UGPP quienes a través de esas consultas de base de datos podemos definir quién cumple, porque no podíamos trasladar pues al empleado a que pues, se pusiera a hacer sus validaciones de que si sí le pago el mínimo y que cómo lo registré en la fila y que si tiene una novedad tal o cual. Entonces somos nosotros quienes de manera directa hacemos las validaciones que les mencioné, que se esté cotizando por lo menos por un mínimo, los 30 días, que no tenga novedades de licencias no remuneradas, digamos que cumpla todo eso y ahí entonces es como nosotros sacamos el número de cotizantes que por quienes la empresa tiene derecho a esos subsidios. Ahora bien, uno de los documentos que hay que adjuntar y quienes se han presentado así lo han evidenciado, es un documento también tipo donde garantizan que, por un lado, perdieron por lo menos el 20% de sus ingresos y eso lo debe firmar el revisor fiscal o contador, y por el otro, que le pagaron el salario a esas personas. Nosotros desde la UGPP no podemos sino creer en esas certificaciones. Si usted, por ejemplo, dice, no, ya yo no le pagué el salario a esas personas, yo no tenía derecho a ese recurso, entonces lo que dice la norma es restituya. Simplemente diga estos 351.000 pesos o en este momento estos 363.000 de Ana María Cadena, yo no tenía derecho porque a Ana María Cadena ese mes yo no le pagué el salario. Entonces vaya a su banco y devuelva esos 363.000 pesos y ya. Nosotros ahí tenemos la información de que ese recurso fue devuelto y ya. Pero en general, y tú tal vez en la primera o segunda pregunta que nos hablabas de los tiempos, nosotros aquí lo que quisimos fue priorizar la agilidad. Sabíamos que lo que estaba necesitando las empresas era liquidez y que si nos poníamos a hacer un programa que se demorara 2 o 3 meses en hacer cosas más complejas, un 1 a 1, era mucho más difícil. Entonces todo fue pensado en poder hacer validaciones masivas, rápidos, cruces enormes, pero ágiles. Y en ese sentido, el formulario fue sencillo, los documentos fueron sencillos y toda la validación se hace de manera, digamos, automática, y entonces lo que se le pide a los beneficiados es, si ustedes se dan cuenta que dentro de esas validaciones automáticas hay algo que es muy propio de su caso, que hace que usted deba restituir el recurso, por favor restitúyalo. Bien, 11:31 minutos, últimos 29 minutos de preguntas. Estamos aquí prestos para resolver todas sus dudas de acuerdo con el tema de hoy, el PAEF, el PAP, entre otras ayudas del gobierno en este último año a los empleados y también a los empleadores. Mire, dice Milena de nuevo, si el empleado se retira después de haber recibido el auxilio,
¿este dinero se debe devolver? Bueno, muchas gracias, Milena, por la pregunta y aprovechamos para aclarar dudas. Si usted, por ejemplo, yo trabajé en mayo y junio y me pagaron mi salario y en julio me retiro, pues yo recibí el subsidio de abril y mayo, o mayo y junio, ya no me acuerdo cómo vimos el ejemplo, y le pagué el salario, usted no lo tiene que restituir, porque efectivamente el recurso se usó para pagarle el salario a esa persona. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a partir de que la persona se retira, pues se hace una novedad en la planilla, se dice novedad de retiro y ya esa persona pues no la vamos a seguir encontrando a futuro en las planillas pila de la empresa y por tanto a futuro no se le reconocerá un subsidio por esa persona. Pero al principio, y no sé si lo sigue viendo, hubo como una confusión de que la gente nos decía, yo tengo que mantener todos mis trabajadores para poder ser beneficiario del subsidio. No, ¿qué es lo que va a pasar? Si hoy tiene 10 empleados que cumplen, pues se le reconocerá por esos 10. Si mañana tiene 9, se le reconocerá por los 9. Si después tiene 7, porque a pesar del subsidio, a pesar de toda la situación estaba tan crítica, entonces se reconocerá por 7. Si empieza a mejorar y vuelve a los 8, se reconocerá por 8. Nunca se reconocerá por más de los que tenía en febrero, pero no existe una condición de que deba mantener a los empleados. Mientras se les haya pagado su nómina durante los meses que recibió el subsidio, no hay ninguna razón por la cual tengan que devolver el recurso. Otra pregunta, Silvia Joana Gómez dice, ¿solo son beneficiarios los colaboradores que ganan el salario mínimo legal vigente o si hay un colaborador que gane 4 o 8 millones o salario integral, también se beneficiarían? Bueno, entonces, por lo menos el salario mínimo y debe ser empleado. Empleado quiere decir que un contratista, digamos, no tendría la calidad de empleado de la empresa. Entonces, ¿cuál es la condición? Que sean los empleados de la empresa por quienes se cotice por lo menos por un salario mínimo. Y en el caso del PAEF no tiene un tope máximo, en el caso de la prima sí. Y la norma lo que dijo es que esa ayuda a la prima se iba a dar para empleados que ganaran entre que cotizaran por entre un salario mínimo y hasta $1.000.000. En el PAEF no existe ese tope de hasta $1.000.000. Entonces en el PAEF sí el subsidio es el mismo, son los mismos recursos, el 40 o 50% de un salario mínimo, pero no hace distinción en términos de hasta un salario de tanto, sino desde un salario mínimo a sin tope máximo. Bien, continuamos, 11 de la mañana, 33 minutos. Aquí hay una pregunta muy, muy interesante. Ustedes, lo que veo y lo que observo es que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy interesante. Sin embargo, a veces la gente en medio de la crisis dicen que no se ha visto dinero gigante que llegue a las familias, pero lo que vemos desde un lado es que sí, ¿qué decirle a esas personas que de pronto son negativas y que de pronto no creen que el PAEF, el PAP, entre otros programas del gobierno, sí han dado resultados y están dando resultados? Pues mira, yo creo que es genuino y está bien ese sentimiento como de realmente, pues todos hemos pasado y seguramente muchos más que otros por situaciones muy complejas de angustia, de decir qué va a pasar mañana, de esa zozobra que a veces esta coyuntura nos está trayendo realmente, pues es absolutamente entendible. Y yo creo que el papel nuestro como servidores públicos es escuchar eso. Y qué decir, pues que sí es un momento difícil, que sí es un momento duro, pero que por eso nosotros no hemos dejado de trabajar. Y miren, yo les soy franca y se los digo con alegría. El trabajo del equipo humano de la UPP ha sido 24/7 sin parar, porque es que esto era algo que nos lo exigía. Y ahora tendríamos es que recurrir a las cifras y a los datos, porque al final no hay mucho más que podamos hacer. Y entonces cuando tenemos los datos con nombres que ustedes pueden consultar de las 142.000 empresas que se han visto beneficiados, de los 6.4 billones de pesos que se han girado, pues decir que no existen tampoco es posible. Entonces, sí, la ayuda estaba ahí, pero eso no quiere decir que la gente no siga sintiendo esa necesidad y esa angustia muchas veces que es tan importante y que como funcionarios públicos nos hacen un llamado muy claro y es la necesidad sigue clara.
Y por eso también estamos, pues el gobierno está buscando alternativas en conjunto, en un trabajo conjunto con el Congreso de la República. Que creemos que ha tenido un impacto es porque lo que vemos en los gremios y en las empresas es la solicitud de continuar. Si no sirviera mucho, si no generara un alivio, pues probablemente no habría esta intención desde el sector privado de decir, por favor, continuemos con el programa, pues porque si no es tan útil, pues en últimas, dejarlo morir no sería como tan problemático. Pero al ver que hay voces alentando y solicitando, pues lo que uno un poco percibe es que la ayuda es importante y que se ha permitido que en muchos casos las empresas, a pesar de las dificultades, digamos, puedan mantener a sus empleados activos. Bien, invitamos a las personas que nos ven en estos momentos a través del Facebook Live. Por favor, pregunten. Ahí está Ricardo Mora, está Olga, está Alberto. Pregunten y aquí leeremos sus preguntas. Dice por acá Rubiela Ocampo a través de la plataforma privada de la TeamPyme. Dice, me acabé de conectar y no sé si esta pregunta ya la hicieron. Es respecto a la cotización en pensión de los meses de abril y mayo de 2020 con el 3%. ¿Cómo se va a definir esto? Ya que hemos escuchado algunos comentarios sobre este tema. Sí, digamos, como ustedes saben, la Corte Constitucional manifestó que no era procedente disminuir la cotización a pensión, pero pues digamos dio unos plazos al gobierno nacional para definir cómo entonces vamos a tener que hacer esos aportes. El Ministerio de Hacienda está revisando las posibilidades a través de pues una reglamentación. Se definirá cómo tendría que hacerse los aportes que no se hicieron en esos meses para el caso de la pensión, y pues que digamos que el futuro y las pensiones de los colombianos no se vean afectadas por ese tema. Preguntan, ¿de dónde salieron los recursos para el PAEF y para los otros programas? ¿Serán de pronto ahorros que tenía el gobierno o vienen de regalías o generados por el Ministerio de Hacienda? ¿De dónde salen? Todos los recursos salen del presupuesto general de la nación. Recordemos que el gobierno creó un fondo, que es el FOME, y dijo, de ese fondo vamos a sacar los recursos para todo lo que tiene que ver con la atención de la crisis por la pandemia. Entonces, parte de, digamos, una de las destinaciones que se dio a esos recursos del FOME fue precisamente estos programas de apoyo al empleo, pero pues ha habido otros, muchos también muy importantes. Bien, ¿cómo definimos el programa PAP y quiénes pueden acceder a este programa PAP? Bueno, PAP quiere decir programa de apoyo a la prima, PAP. Entonces es el que hemos contado que se pensó para apoyar a los empresarios para pagar las primas. Entonces ya se dio para la prima de junio del año 2020 y recientemente para el pago de la prima de diciembre. Los requisitos son muy similares a los del PAEM, que sean empleados formales de las empresas, por quienes se haya cotizado, que se hayan cotizado los 30 días, que se cotice por lo menos por un salario mínimo, y este programa nos pone un tope de hasta $1.000.000. Digamos que ahí, digamos, el incentivo era, bueno, focalizar en aquellos empleados de recursos, digamos, de ingresos más bajos, poderles dar ese apoyo adicional. Para todos tenemos el apoyo que tiene que ver con su nómina, pero para aquellos que se cotiza entre un salario mínimo y hasta $1.000.000, además de un subsidio por su nómina, le damos el subsidio a la prima. Pero pues son programas que yo llamo como hermanitos, pues porque todos vienen como en la misma línea. Bien, ha habido algunas quejas de algunas personas que están empleadas por prestación de servicios. Es un contrato por 2 millones mensuales, 1,5 millones o cualquier monto de ahí para arriba, pero pues no aplican para el PAEF porque no es empleo formal, sino por prestación de servicios. Sin embargo, esa persona por prestación de servicios también trabaja, cumple un horario. ¿No pensaron en esas personas que están por prestación de servicios de pronto para que les llegue algo y mitigar estas dificultades? Claro, Carlos. Ahí es muy importante hacer la diferencia. A la persona como tal, recordemos, porque es que hemos tenido la confusión y algunas personas nos han llamado y por eso quiero hacer la claridad, porque nos llaman y nos dicen, no, miren, yo vi en la página web que por mí, mi empleador recibió un subsidio.
y a mí no me dio los 351.000 pesos o a mí no me dio los 363.000 pesos. Entonces, no, nunca va a llegar a esa persona. El recurso como tal llega a su empleador para que le pague su salario, el que tengan convenido en su contrato, no sabemos cuál es. Habiendo hecho esa claridad, entonces, claro, uno dice, bueno, a los economistas llamamos como el trade-off. Entonces, ¿cuánto me cuesta y qué es lo más importante? ¿Dónde priorizo? Porque pues los recursos son limitados. Y lo que dijimos es, bueno, lo más importante realmente y donde queremos dejar ese mensaje más claro es el empleo formal. O sea, donde está como, digamos, lo fundamental a proteger y a incentivar es en esa idea del empleo formal. Y por eso fue que el programa se pensó para esas personas, para los empresarios beneficiados por los empleados formales que tienen. También desde muchos sectores recibimos como ese mensaje, es muy importante darle prioridad a ese tipo de empleo que es como realmente el que caracteriza al empleado con todos los requerimientos y es donde queremos incentivar mayormente el empleo, desde el empleo formal. Bien, dice Claudia, el PAP que se postuló en el mes de marzo, ¿con qué planilla de aporte se validó? Con la de diciembre, porque era la prima de diciembre. Entonces, la norma dijo que se podía pagar durante el primer trimestre del año 2021, es decir, hasta marzo, como efectivamente se hizo, pero se refería a la prima de diciembre, por lo cual las validaciones iban a mirar que todo se hubiese cumplido adecuadamente en la nómina de diciembre. La norma también decía que eran, pues como la prima lo que reconoce es que la persona haya estado unos meses y a uno la prima se la pagan si no estuvo todo el tiempo proporcionalmente, entonces decía que hubiese estado activa en la empresa no solo diciembre, sino octubre, noviembre y diciembre. Entonces esos fueron los meses que se tomaron las planillas para las validaciones. Bien, continuamos en Mundo Empresarial, 11:44 minutos. Estamos acercándonos ya al final de esta charla y con Ana María Cadena respondiendo muchas inquietudes de todos los que asisten, ya sea por redes sociales o en la plataforma privada de Latin Pymes. Hablemos de proyección del PAP. Ya hablamos de la proyección del PAEF y la proyección del PAP viene para esta prima de mitad de año también. ¿Se puede aplicar para la prima de fin de año de este 2021? Dependerá nuevamente de lo que el Congreso de la República defina. En este momento la norma vigente, que es la 2060, lo que hizo fue ampliar para la prima de diciembre del año 2020. Digamos que hasta ahí tenemos la norma vigente. Entonces, estamos, al igual que con el PAEF, a la espera de lo que en el Congreso de la República se define. Estamos a la espera de lo que diga el Congreso de la República. Mario César, un saludo para usted donde quiera que se encuentre. Dice, ¿estos beneficios del subsidio aplicarán para los sindicatos que actúan bajo la modalidad de contratos sindicales? Digamos que ahí uno tendría que empezar a ver el detalle de cada cosa. En la medida en que sean empleados, es decir, y tal vez voy a ser un poco técnica en esto, pero solo como para tenerlo claro. Lo que nosotros hacemos es que cogemos 3 tipos de cotizante. Hay muchísimos tipos de cotizante en la pila, pero hay 3 que son los que se refieren específicamente a los empleados directos, que son el cotizante tipo 1, tipo 2 y tipo 22. Todo aquel que tenga que ver con o que esté cotizando con esos 3 tipos de cotizante son sujetos del beneficio y ahí el empleado, lo que tiene que hacer el empleador, perdón, es saber que está cumpliendo y utilizando adecuadamente esos tipos de cotizante y que esa persona es su empleada, le paga el salario, cumple todo y entonces recibe el recurso y lo recibe bien y no tiene por qué restituir. Ahora, si como ya lo hemos dicho, recibió el recurso, pero dice, no, esta persona no es mi empleado realmente, yo no le pago un salario. Entonces, pues digamos que él tiene que ser consciente de que no estaría cubierto dentro de la norma como un beneficiario y tendría que hacer la restitución. Pero en términos generales, para todos tenerlos claro, en la medida en que este empleado se esté cotizando por él en algunos de sus tipos de cotizantes y se cumpla con todos los requisitos,
puede ser beneficiario. Hay una pregunta muy común entre los internautas y es si una persona tiene una papelería, un supermercado de barrio como persona natural, pero tiene 3 empleados a los que le paga todo lo de ley, prima, vacaciones, sus liquidaciones, pero él no tiene esa papelería y ese supermercado como empresa, tal como empresa, puede aplicar a ese PAEF. A ver, entonces, aquí hay como dos temas que quisiera aclarar. Lo primero es lo de los 3 empleados, porque también hemos tenido como dudas con eso. Algunos dicen, no, es que el programa no permite que se presente gente que tiene menos de 3 empleados. Eso realmente no es así. Entonces, aclaremos. El programa solo pone una restricción y es que para personas naturales, una persona jurídica con un empleado no tiene ninguna dificultad, pero una persona natural, que es lo que dice la norma, debió haber tenido en febrero por lo menos 3 empleados. Si ya después de la pandemia, esta dificultad, etcétera, se quedó con 2, pues puede aplicar por 2. O se quedó con 1, pues puede aplicar con 1. Pero inicialmente, y solo para las personas naturales, había esta restricción de tener por lo menos 3 empleados en febrero, que es nuestro mes, ya lo hemos dicho, como el mes de referencia. Ahora, nuevamente, el programa se hace para empresas formales con empleados formales. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen que tener lo que implica tener una empresa formal. Entonces, si deben tener un registro mercantil, pues deben tenerlo. Hay empresas, digamos que las profesiones liberales, llamémoslo así, no piden y no exigen que se tenga un registro mercantil. Entonces, la Corte Constitucional incluso dijo, señores Gobierno Nacional, no es procedente que si un empleador que no está obligado a tener un registro mercantil, se le obligue a tenerlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que tenemos es un listado de qué actividades económicas deben tener un registro mercantil y cuáles no. Aquellas que no están obligadas a tenerlo, no se les pide tenerlo. Aquellas que sí deben tenerlo, pues entonces sí se les pide. ¿Por qué? Repito, porque ser formal paga. Y porque cuando una persona y una empresa y un cotizante ha hecho todo su ejercicio de ser formal, eso tiene beneficios futuros y este es uno de los momentos en que estamos viendo precisamente esos beneficios. Entonces, sí, es para empresas formales, es para empleados formales, pero reconoce siempre que hay condiciones y hay actividades económicas que no tienen las mismas características que otras y a cada uno lo requiere en términos de lo que le está pues, obligado a cada cual. Bien, hay una pregunta, no sé si esta pregunta le compete a Ana María Cadena, pero varios coinciden en que el subsidio de desempleo, para reclamar el subsidio de desempleo, exigían 5 años afiliado a una caja de compensación familiar en los últimos 5 años, pero hubo gente que decía, no estuve en los últimos 5 años, pero hace 6 años sí, y ahora soy prestador de servicios, y finalmente en una situación bastante incómoda económica, no pudo acceder a ese subsidio de desempleo. Sí, tú lo dices, realmente no manejamos el subsidio de desempleo, que es un otro programa que tiene el gobierno nacional a través de las cajas de compensación familiar. ¿Qué puedo decirles? Les puedo decir que hemos visto en este ejercicio que les digo que hacemos mensualmente, de ver cómo están nuestros cotizantes, que ese subsidio creció enormemente. O sea, sí lo que vemos y también, pues digamos, me parece que es algo bueno que suceda, alcanzó a crecer 200% frente al año anterior. Entonces sí que vimos que eso se activó de manera muy importante. Entonces entiendo el caso de alguien que dice, no cumplí los requisitos, algo pasó, pero lo que también es cierto es que más del doble de la gente se estaba beneficiando este año frente al año anterior. Y eso lo veíamos al hacer nuestros análisis de la pila, donde hay un tipo de cotizante, como ya les conté, hay muchos, que se refiere a esas personas, a las que están siendo beneficiadas por el subsidio a las cotizaciones de las cajas. Y creció enormemente, más del 200% en algunos meses. Entonces, son muchos elementos a través de los cuales el gobierno busca proteger a las personas. Y ese es otro, que puede que la persona que nos pregunta tenga razón, pues hay, en todos los casos, siempre hay requisitos para poder ser elegible y bueno, a veces no nos gusta tanto cuando nuestro caso no es el que está de acuerdo a todos los requisitos, pero bueno, hay muchos que se vieron beneficiados también por esa herramienta.
Bien, pregunta María. Entre las empresas beneficiadas, algunas han decidido cerrar actividades o lograron sobrevivir. ¿Ustedes tienen algún balance sobre este tema? Sí, muchas gracias también por la pregunta y es muy interesante y le da a uno para pensar mucho. Miren, yo les cuento. Nosotros empezamos el primer ciclo del PAES con más de 100.000 beneficiarios. Y eso fue, digamos, mes a mes moviéndose, el segundo mes otros 100.000, después 90.000, 80.000, 60.000. Y una de las preguntas que nos hacíamos y nos hacían era ¿por qué cada vez hay menos beneficiarios? Y uno no sabía cómo si preocuparse o qué hacer. Entonces empezamos un poco a estudiar ese detalle de esos beneficiarios y quiénes eran los que caían, quiénes no se volvían a presentar y por qué. Y un poco nuestro análisis lo que nos muestra es que recuerden que el requisito principal para presentarse al programa es estar perdiendo o haber perdido para ese mes por lo menos el 20% de los ingresos. Entonces, cuando hacíamos el análisis de los que se estaban dejando de presentar, lo que veíamos es que en el 90% de los casos, un poco más, eran personas que seguían activas. O sea, que si no se presentó en este mes, las buscábamos el siguiente mes y seguía haciendo sus cotizaciones en la pila. Y así, o sea, que había un 10% que sí las seguíamos buscando en las pilas de los siguientes meses y ya no la encontrábamos. Entonces decíamos, probablemente, si es una empresa que a pesar del subsidio, pues no logró seguir activa en el mercado y en todo caso, pues tuvo que retirar a sus empleados en esa situación muy desafortunada. Pero el 90% eran empresas que continuaban activas. Entonces, un poco nuestro mensaje fue, no es una mala señal que cada vez se estén presentando menos empresas al país. Es una señal de que a pesar de que la situación sigue muy difícil, sí hay una recuperación. Es una señal de que definitivamente con el tiempo, no estamos diciendo ni mucho menos que esto ya pasó, sabemos que no es así, pero sí hay señales de recuperación y en ese sentido menos empresas están acudiendo a este subsidio. Entonces, un poco para resolver tu pregunta, vemos que hay de los dos casos, sería tratar de tapar el sol con un dedo, decir que pues aquí no ha pasado nada y que las empresas no se han visto afectadas, pero al hacer nosotros nuestros cruces lo que vemos es que el 90% de esas empresas que ya no se presentan siguen activas, siguen cotizando a sus trabajadores y hay un 10% que sí ya cuando las vamos a encontrar no las volvemos a ver. Volviendo al tema de que algunas personas exigen que lástima que no hubiera sido más el subsidio, etcétera, me surge una pregunta, Ana María. ¿Cómo estamos nosotros, no sé si tengas el dato, o cómo estamos en Colombia con las ayudas del gobierno versus otros países de la región con sus ayudas a empresarios y a colaboradores? ¿Qué pueden decir ustedes así, muy grosso modo, si estamos bien, si nos faltó o otros están mejor? Pues al principio la verdad le estaba haciendo un poco más de seguimiento a ese tema, ya digamos que en el día a día estamos muy enfocados en sacar nuestro programa adelante, pero digamos que nosotros no nos quedamos atrás frente a la región. En general todos los países buscaron alternativas para generar estas ayudas y Colombia digamos que estuvo hasta donde estuve viendo las cifras como en el margen de lo que la región estaba planteando en este tema de apoyos a las nóminas. Bien, antes de irnos, me gustaría que el público me respondiera esta pregunta, por favor. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. ¿Cómo les pareció la charla? ¿Les gustó? ¿Y creen que fue desarrollada por el conferencista con claridad? Respóndanme, por favor, esta pregunta nos ayudará muchísimo a mejorar nuestras capacitaciones, nuestros programas académicos, etcétera, etcétera. Aquí estamos hoy presentando Mundo Empresarial, 11 de la mañana, 55 minutos. Aquí estamos presentando Mundo Empresarial, hoy hablando del PAEF, del PAP y de muchas ayudas que ha entregado el gobierno nacional a empresas, a colaboradores en el último año para mitigar esta contingencia. Bien, 10 segundos más, por favor, ayúdenme a responder esta pregunta. Las personas que se encuentran allí conectadas, el conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Bien, y por último, yo quisiera cerrar, Ana María, con
con una pregunta ya, pues una opinión que queremos conocer de Ana María Cadena, con todo lo que nos ha dicho en el día de hoy. ¿Qué tanta fe tiene Ana María en que se reactive la economía colombiana, en que podamos volver a los niveles que teníamos antes de la pandemia? ¿Qué tanta fe tiene en que podamos reactivar el empleo, que es una de las prioridades de todos los gobiernos para que la gente pueda obtener calidad de vida, en que la gente pueda también salir de sus deudas, encontrar un mejor trabajo, pueda estudiar y, repito, tener una calidad de vida envidiable? Yo tengo mucha fe, Carlos, yo tengo fe, creo que las cosas toman su tiempo, creo que esto fue un golpe duro y pues como todo toma un tiempo de recuperar, pero estoy segura que nos vamos a recuperar. Creo que las cifras en muchos sentidos nos están mostrando optimismo, creo que el tema pues del impacto al empleo, si bien ha sido muy fuerte, también se ha sabido recuperar. Entonces yo creo que las cosas van a ir por buen camino y soy optimista, la verdad. Yo además también, antes de irme por el público que está acá, quisiera resaltar un tema tal vez que como que no hablamos, y es y que también en muchos casos no ha sido claro, y es que para el programa de apoyo al empleo formal han sido las micro, las pequeñas y las medianas empresas las que más se han beneficiado. Y a veces nos tratan de vender que no ha sido así, y a veces uno se encuentra con gente que dice, no, eso solo llegó a las grandes empresas. Miren, yo les voy a dar un dato, porque a mí me gusta como con los datos en la mano. De las 142,000 empresas que les dije que se han beneficiado, el 64% han sido micro, el 28% han sido pequeñas. Es decir, entre las micro y las pequeñas estamos sumando casi el 92% de las empresas beneficiadas son micro pequeñas. Si le sumamos las medianas, estamos hablando del 98%. Y en términos de los recursos, el 54% ha ido a esas micro, pequeñas y medianas. Y realmente creemos que eso es muy importante. Y no solo eso, Carlos. El programa ha llegado a todo el país. Y mire que eso es muy difícil. A veces uno cuando ha hecho o intentado hacer política social en este país sabe lo difícil que es llegar a todo el territorio nacional. Haber logrado con este programa llegar a todos los departamentos del país, llegar en que el 92% de los aportantes beneficiados sean micro y pequeñas empresas, es algo que realmente nos parece o que nos dice que estamos llegando a donde debemos llegar. Entonces, yo soy optimista, yo creo que esto ha sido muy duro, que ha sido difícil, pero creo que vamos a salir. Bien, no sé. Que vamos a seguir trabajando para que así lo sea. Exacto, y vamos a seguir trabajando para que así lo sea. Noto en la respuesta, Ana María, que tiene bastante fe y así debemos estar todos los colombianos, pues optimistas y a trabajar por este país que tanto lo necesita, y estamos saliendo de esta situación y las cifras lo indican. ¿Algo más para agregar en estos 2 minutos? ¿Algo más con lo que quieras cerrar para concluir, Ana María? No, que estamos muy pendientes en la UGPP, que tenemos nuestros canales abiertos, lo que ustedes requieran, dudas que puedan tener, tenemos una línea gratuita nacional, 018-423-423, y una línea fija en Bogotá, 492-6090. Entonces, pues nada, decirles que de verdad desde la UGPP estamos acá para apoyarlos. Es una entidad que tiene una capacidad técnica y que está dispuesta a acompañar en sus dudas a los aportantes y que, digamos, cree firmemente en este tema de la formalidad en el empleo. Bien, Ana María Cadena, muchas gracias por el tiempo. Gracias por habernos acompañado hoy en Mundo Empresarial. Bueno, Carlos, a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bien, me despido. Soy Carlos Grosso y espero encontrarme con ustedes en Mundo Empresarial de hoy en 8 días, porque tendremos un tema muy interesante. Como todos los temas que tenemos los días miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Dice, próxima conferencia, abril 14, tips para lograr equipos comprometidos. ¿Quieren ustedes lograr equipos comprometidos? Que la gente les trabaje, que madrugue, que trabaje hasta tarde y que estén comprometidos con los proyectos suyos, los de su empresa o los de su departamento. Pues bien, dentro de 8 días, muy puntuales, 11 de la mañana a 12 del mediodía. Me despido en nombre de Fundación Unipymes
Y me despido también en nombre de la DIMPYME Centro de Desarrollo Empresarial. Soy Carlos Grosso y nos encontraremos dentro de 8 días. Hasta pronto. Muchas gracias por estar. Me despido de Claudia, de Ivonne, me despido de Silvia, me despido de Joana, me despido de todos los que estuvieron muy pendientes en el día de hoy. Hasta pronto.